El despertador sonó a las 4:30 de la mañana. Clara Jiménez estiró el brazo para apagarlo antes de que despertara a su abuela. Se levantó con ese cansancio que ya era parte de ella, como una segunda piel. Afuera, la Ciudad de México todavía dormía mientras ella se lavaba la cara con agua fría para espantar el sueño. Otro día, otra batalla, murmuró para sí misma mientras se ponía el uniforme verde desgastado de la empresa de jardinería donde había conseguido trabajo hacía apenas 3 semanas. Clara preparó café y dejó listo el desayuno de su abuela junto con las medicinas que debía tomar. En el refrigerador pegó una nota. Regreso a las 7. No olvides tomar tus pastillas. Te quiero, Clarita. El camión la recogió en la esquina a las 5:15. Durante el trayecto hacia la zona residencial de Las Lomas, Clara repasó mentalmente las cuentas pendientes, la renta atrasada, los medicamentos cada vez más caros para la diabetes de su abuela y el préstamo que había pedido para pagar la universidad que nunca pudo terminar. A sus 28 años, sus sueños de ser bióloga quedaban cada vez más lejos. El camión se detuvo frente a una mansión imponente. Era su primer día en esta casa. «Jiménez, esta es tu nueva asignación», le dijo el supervisor entregándole una carpeta. «El señor del Valle es muy exigente. No lo molestes con preguntas, solo haz tu trabajo». Clara asintió mientras contemplaba el jardín abandonado. A pesar del descuido, pudo reconocer especies exóticas que solo había visto en sus libros de botánica. Sus manos picaban por poner orden en ese caos verde. Dentro de la mansión, Martín del Valle revisaba planos arquitectónicos en su estudio. A sus 38 años, era uno de los arquitectos más cotizados del país. Las revistas lo describían como brillante, atractivo y enigmático. Lo que no mencionaban era el vacío que arrastraba desde la muerte de su esposa 3 años atrás. El sonido de unos pasitos interrumpió su concentración. Luna, su hija de 7 años, apareció en la puerta del estudio con su uniforme escolar perfectamente planchado y su mochila lista. «Papá, ya es hora», dijo la niña con voz apenas audible. Martín miró su reloj de diseñador y frunció el ceño. «Cierto, le diré a Dolores que te lleve». «Dolores renunció ayer», respondió Luna con esa mirada adulta que tanto le incomodaba. Dijo que ya no podía más. Era la tercera empleada doméstica que renunciaba en lo que iba del año. Martín suspiró frustrado. No tenía tiempo para esto. Tenía una presentación importante esa tarde. «Llamaré a un taxi», dijo finalmente tomando su teléfono. «Esta noche buscaremos una nueva niñera». Luna bajó la mirada. «¿Podrías llevarme tú? Solo por hoy». Martín dudó. Los ojos de su hija, idénticos a los de Sofía, su difunta esposa, lo miraban expectantes. Sintió ese nudo familiar en la garganta. Era más fácil enfocarse en sus edificios que en esa pequeña persona que le recordaba constantemente su fracaso. «Tengo una reunión importante, Luna. El taxi te llevará». La niña asintió, acostumbrada a la distancia de su padre. Salió del estudio sin hacer ruido, como una pequeña sombra. Mientras esperaba el taxi en la entrada, Luna observó a la nueva jardinera que trabajaba entre las plantas. A diferencia de los otros trabajadores que habían pasado por la casa, esta mujer trataba las flores con cariño, casi hablándoles mientras las podaba. «¿Te gustan las flores?», preguntó Luna, acercándose tímidamente. Clara levantó la vista sorprendida. «Me encantan. Son más honestas que muchas personas. Siempre te muestran exactamente lo que son». Luna sonrió levemente. «Mi mamá también amaba las flores. Tenía un jardín pequeño allá», señaló un rincón abandonado. «Pero ya nadie lo cuida». El taxi llegó y Luna se fue. Clara continuó su trabajo, pero algo en esa niña silenciosa le había tocado el corazón. Esa tarde, mientras Martín regresaba a casa, recibió una llamada que lo dejó helado. Su suegra, Eugenia, le informaba que solicitaría la custodia de Luna. «La niña necesita una familia de verdad, no un padre fantasma», fueron sus palabras exactas. Al entrar a la mansión, Martín estaba furioso. En el jardín vio a la nueva jardinera transformando el caos en orden. Algo en su determinación le llamó la atención. Observándola trabajar, una idea descabellada comenzó a formarse en su mente. Una solución a su problema.
Necesitaba una familia para conservar a su hija, y esta mujer parecía tener algo que le faltaba a él, la capacidad de conectar con Luna. «Disculpe», llamó Martín. «¿Podría hablar con usted un momento?» Clara se enderezó limpiándose el sudor de la frente. «Sí, señor del Valle. Tengo una propuesta que hacerle», dijo él, calculando cada palabra. «Una que podría cambiar su vida y la mía». Lo que Clara no sabía era que esa propuesta cruzaría líneas que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Clara no podía creer lo que acababa de escuchar. Ahí estaba ella, con tierra bajo las uñas y sudor en la frente, mientras Martín del Valle le ofrecía una cantidad de dinero que jamás había imaginado. 5 millones de pesos, repitió él, como si fuera una cifra cualquiera, para que te hagas pasar por la madre de Luna durante un año. Mi suegra viene en 3 semanas y quiere quitarme a mi hija. Necesito una familia completa. Clara dejó las tijeras de podar sobre el pasto y se limpió las manos en el uniforme. «Está bromeando, ¿verdad?» «Nunca bromeo con asuntos de negocios», respondió Martín con frialdad. «Y esto es un negocio. Tú finges ser mi esposa, te mudas aquí, y cuando mi suegra se vaya satisfecha, termina el contrato. Simple». Clara soltó una risa nerviosa y miró hacia la casa, donde podía verse la silueta pequeña de Luna en una ventana del segundo piso. ¿Y esa niña? ¿Qué le va a decir? ¿Que de repente tiene una mamá nueva? No mames, señor del Valle. Eso es una locura. Luna es una niña inteligente. Le explicaré la situación de forma adecuada. ¿La situación? ¿Cuál? ¿Que su papá está tan desesperado que contrata a la jardinera para fingir que es su mamá? ¡Órale, qué padre plan!, respondió Clara con evidente sarcasmo. Martín apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contra. «Puedo doblar la cifra», dijo, pensando que era cuestión de dinero. Clara negó con la cabeza. «No se trata de eso». «Entonces, ¿qué quieres?» Clara observó nuevamente hacia la ventana donde estaba Luna. Algo en esa niña le recordaba a ella misma, cuando su madre se fue sin explicación alguna. Esa mirada de adulto en un rostro infantil. «Si acepto, lo haré bajo mis condiciones», dijo finalmente. Martín levantó una ceja, sorprendido por la firmeza de aquella mujer que apenas le llegaba al hombro. «Te escucho. Primero, no voy a fingir. Si me mudo aquí, seré yo misma. No voy a actuar como una señora rica ni pretender ser quien no soy. Mi suegra no se va a creer que...» «Segundo», interrumpió Clara, «tendré libertad para hacer las cosas a mi manera con Luna. No voy a seguir guiones ni instrucciones. Si voy a ser su mamá, lo haré bien». Martín la miró fijamente, evaluándola. Había algo en esta mujer que le intrigaba, una determinación que no había visto en mucho tiempo. «Y tercero», continuó Clara, «mi abuela viene conmigo. No voy a dejarla sola». «Imposible», respondió él de inmediato. «Nadie puede saber de este acuerdo. Mi abuela tiene 82 años y no tiene a nadie más que a mí. O viene o no hay trato. Además, ¿qué clase de madre sería si abandono a mi propia familia?» Martín reconoció la ironía en sus palabras. 3 días después, Clara y su abuela, doña Mercedes, se instalaron en el ala este de la mansión. Martín había improvisado una historia sobre un matrimonio secreto después de la muerte de Sofía y presentó a Clara como su esposa ante el personal de servicio, que la miraba con evidente curiosidad. Luna, sin embargo, permaneció distante. Durante la cena de bienvenida, apenas probó bocado y no levantó la mirada del plato. «Luna, mi amor», dijo Martín con una suavidad artificial, «Clara será tu nueva mamá». «¿No es fantástico?» La niña levantó la vista, sus ojos llenos de una desconfianza impropia para su edad. «Mi mamá está muerta», respondió secamente. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Clara sintió un nudo en la garganta. «Tienes razón», dijo Clara finalmente. «Tu mamá está muerta y yo nunca podría reemplazarla. No quiero hacerlo. Solo quiero conocerte y ser tu amiga, si me das la oportunidad». Luna la miró con sorpresa, como si fuera la primera vez que un adulto le hablaba con honestidad. Esa noche, mientras Martín trabajaba en su estudio, Clara recorrió la mansión hasta encontrar el cuarto de Luna. La puerta estaba entreabierta. La niña estaba sentada en el suelo, rodeada de libros. «¿Puedo pasar?», preguntó Clara suavemente. Luna asintió sin hablar.
¿Qué lees?, preguntó Clara, sentándose a su lado. Cuentos de hadas, respondió Luna. Pero son mentiras. ¿Por qué dices eso? Porque siempre terminan felices, y la vida no es así. Clara sintió que se le encogía el corazón. A veces la vida duele mucho, admitió. Pero eso no significa que no pueda mejorar. Luna la miró con ojos grandes y tristes. ¿Sabes qué?, continuó Clara. Mañana te voy a mostrar mi tipo de cuentos, los que crecen en la tierra. A la mañana siguiente, Clara despertó temprano y preparó desayuno para todos. Martín bajó a la cocina, sorprendido al encontrarla llena de olores que hacía tiempo no percibía. «¿Qué es todo esto?», preguntó, observando la mesa servida con chilaquiles, frijoles y jugo recién exprimido. «Desayuno», respondió Clara simplemente. «En mi casa comemos juntos». Luna apareció en la puerta atraída por el aroma. Clara le sonrió. «Buenos días, Luna. Después de desayunar, ¿me ayudas en el jardín? Hay unas semillas mágicas que quiero mostrarte». Por primera vez desde que llegó, Luna mostró un atisbo de sonrisa. Martín, incómodo con la escena doméstica, se excusó para ir a trabajar. Desde la ventana de su estudio, observó cómo Clara y Luna plantaban flores en el rincón que había mencionado la niña el primer día. Algo estaba cambiando en su casa, y no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. La mañana era cálida y el sol bañaba el jardín con una luz dorada. Luna y Clara llevaban ya 2 semanas trabajando juntas en el pequeño rincón que alguna vez perteneció a Sofía. Lo que antes era un espacio abandonado, ahora florecía con margaritas, girasoles y pensamientos de colores vibrantes. «¿Cómo supiste que las semillas iban a crecer tan rápido?», preguntó Luna mientras regaba cuidadosamente los brotes más nuevos. Clara sonrió, ajustándose el sombrero de paja que la protegía del sol. «Las plantas son como las personas, Luna. Solo necesitan atención, paciencia y un poco de cariño para crecer fuertes». La niña asintió, absorta en su tarea. Cada día que pasaba junto a Clara se volvía más comunicativa, más presente. Ya no era la sombra silenciosa que vagaba por los pasillos de la mansión. «Clara, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Luna de repente, dejando la regadera en el suelo. «Lo que quieras, chiquita. ¿Por qué aceptaste venir a vivir con nosotros? ¿De verdad quieres ser mi mamá?». La pregunta tomó a Clara por sorpresa. Dejó las tijeras de podar y se sentó en el borde del jardín, pensando cuidadosamente en su respuesta. Había prometido no mentir. «Vine porque…», comenzó buscando las palabras correctas, «porque a veces la vida nos da oportunidades extrañas para conocer personas especiales, y tú eres muy especial, Luna». La niña la miró fijamente, con esos ojos que parecían entender más de lo que debería a su edad. «Entonces, ¿no es por el dinero que te da mi papá?». Clara sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. «¿Cómo podía saber eso?». «¿Qué te hace pensar que tu papá me paga?», preguntó con cuidado. «Lo escuché hablando por teléfono», respondió Luna encogiéndose de hombros. «Dijo que era una inversión necesaria para no perderme». Clara respiró profundo. Esta niña entendía mucho más de lo que Martín creía. «Luna, mírame», dijo Clara tomando suavemente las manos de la pequeña. «Es cierto que tu papá y yo hicimos un trato al principio, pero lo que está pasando entre tú y yo es real. Me importas de verdad». Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En cambio, hizo algo que sorprendió a Clara. La abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá», susurró contra su hombro. Clara se quedó inmóvil, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Era la primera vez que Luna la llamaba así, y aunque sabía que no debería permitirlo, no pudo evitar sentir una calidez que se extendía por todo su pecho. «Yo también te quiero, pequeña», respondió finalmente, abrazándola. Ninguna de las dos notó que Martín las observaba desde la terraza, con el ceño fruncido. Esa noche, después de acostar a Luna, Clara se encontró con Martín en el pasillo. Su expresión era seria. «Necesitamos hablar», dijo él secamente, señalando hacia su estudio. Una vez dentro, Martín cerró la puerta y se sirvió un whisky. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó sin rodeos. «¿A qué te refieres?», respondió Clara, cruzándose de brazos. «Luna te llamó mamá hoy. Eso no estaba en nuestro acuerdo». Clara soltó una risa seca.
¿Y qué esperabas? ¿Que me llamara señora del Valle o actriz contratada? Esto era exactamente lo que querías para convencer a tu suegra, ¿no? Lo que quiero es que mantengas los límites claros, dijo Martín, dando un sorbo a su bebida. Estás aquí por un trabajo, no para formar vínculos emocionales. Eso es imposible, Martín. Luna no es un negocio, es una niña que necesita cariño. Y lo siento mucho si eso te incomoda, pero no voy a tratarla con frialdad solo porque tú no sabes cómo ser cercano a ella. Las palabras golpearon a Martín como una bofetada. Apretó el vaso con tanta fuerza que Clara temió que lo rompiera. Tú no sabes nada sobre mi relación con mi hija, dijo con voz tensa. Sé lo suficiente para ver que estás sedienta de afecto, respondió Clara sin intimidarse. La niña se está abriendo como una flor al sol. ¿No lo ves? Está más feliz, duerme mejor, incluso está comiendo bien. ¿No es eso lo que cualquier padre querría? Martín guardó silencio, incapaz de rebatir lo evidente. Era cierto que Luna estaba cambiando, y para mejor. Solo recuerda que esto es temporal, dijo finalmente. Mi suegra llega en una semana, y después de que se vaya... ¿Qué? ¿Volverás a dejar que Luna se marchite?, interrumpió Clara. ¿Has pensado en cómo se sentirá cuando yo desaparezca de su vida? El arquitecto desvió la mirada, incómodo. Vete a descansar, Clara. Mañana tenemos que preparar la casa para la visita. Mientras subía a su habitación, Clara notó una puerta entreabierta al final del pasillo. Curiosa, entró en lo que parecía un pequeño estudio. Había cajas con papeles, fotografías y varios cuadernos apilados en un escritorio. Encendió la lámpara y tomó uno de los cuadernos. Era un diario. El diario de Sofía. Clara pasó toda la noche leyendo el diario de Sofía. Las palabras en aquellas páginas revelaban una realidad muy distinta a la que Martín había contado. No hubo accidente. Sofía había sufrido una depresión posparto que nunca fue tratada, que se agravó con el tiempo hasta que no pudo más. Las últimas entradas eran desgarradoras. Una mujer atrapada en una jaula de oro, casada con un hombre brillante pero ausente, incapaz de conectar con su dolor. Martín cree que todo se soluciona con dinero o ignorándolo, había escrito Sofía. No ve que me estoy desvaneciendo frente a sus ojos. Cuando el amanecer empezó a filtrarse por la ventana, Clara cerró el diario con manos temblorosas. Ahora entendía la mirada de Luna, el silencio de la casa, la obsesión de Martín con mantener las apariencias. No era solo la custodia lo que temía perder, era enfrentarse a su propia culpa. ¿Qué haces aquí? La voz de Martín la sobresaltó. Estaba en la puerta, con el rostro pálido al ver el diario en sus manos. Lo siento, dijo Clara, sin intentar ocultar lo que había descubierto. No pude dormir y encontré este cuarto y el diario. Martín se acercó y le arrebató el cuaderno. No tenías derecho a leerlo, dijo con voz quebrada. No me dijiste la verdad sobre Sofía, respondió Clara suavemente. No fue un accidente. Martín se dejó caer en una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. No es asunto tuyo. Lo es si voy a ayudarte a cuidar a Luna. Necesito entender qué pasó. Por primera vez desde que se conocieron, Clara vio vulnerabilidad en los ojos de Martín. No era el empresario seguro ni el arquitecto aclamado. Era simplemente un hombre roto. Estaba demasiado ocupado, murmuró casi para sí mismo, construyendo edificios, ganando premios. Pensé que le estaba dando todo lo que necesitaba, un hogar hermoso, seguridad financiera. Pero no estabas presente, completó Clara. Cuando me di cuenta de lo mal que estaba ya era tarde. La encontré en la bañera, Luna tenía 4 años. Clara sintió un escalofrío. ¿Y le dijiste a Luna que fue un accidente? Martín asintió, avergonzado. No supe cómo explicarle la verdad. Y luego se volvió más fácil mantener la mentira. Iban a continuar la conversación, pero el timbre sonó con insistencia. Martín miró su reloj y palideció aún más. Es Eugenia. Ha llegado un día antes. El pánico se reflejó en su rostro. No estaban preparados. Tranquilo, dijo Clara poniendo una mano en su hombro. Haremos esto juntos. Ve a atender mientras despierto a Luna. Eugenia Valenzuela era exactamente como Clara la había imaginado. Una mujer elegante de unos 60 años, con el cabello perfectamente teñido
y una mirada afilada que parecía catalogar cada defecto a su alrededor. Entró a la mansión como si fuera la dueña, seguida por una asistente que cargaba su equipaje. «Martín», saludó con frialdad, «veo que sigues igual de descuidado. La entrada necesita mantenimiento». «Buenos días, Eugenia», respondió él, intentando mantener la compostura. «No te esperábamos hasta mañana». «Evidentemente», dijo la mujer mirando alrededor con desaprobación. Luego fijó su atención en Clara, que bajaba las escaleras con Luna. «Y supongo que esta es la famosa esposa de la que tanto me has hablado». Clara respiró hondo y se acercó con la mejor sonrisa que pudo componer. «Soy Clara del Valle. Es un placer conocerla finalmente, señora Valenzuela». Eugenia la examinó de pies a cabeza, desde su cabello recogido en una trenza sencilla hasta sus jeans y blusa casual. «No eres lo que esperaba», comentó con un tono que dejaba claro que no era un cumplido. «Abuelita», interrumpió Luna, corriendo a abrazar a la mujer. El rostro de Eugenia se transformó al ver a su nieta. Por un momento, su máscara de severidad se agrietó, revelando un afecto genuino. «Mi pequeña Luna», dijo, abrazándola. «¿Cómo has estado? Te veo diferente». «Estoy bien», respondió Luna con una sonrisa. «Clara y yo estamos haciendo un jardín. ¿Quieres verlo?» Eugenia miró a Clara con suspicacia. «¿Un jardín? Pensé que eras arquitecta también». Clara intercambió una mirada rápida con Martín. «No, estudié biología», respondió con honestidad. «Me especializo en plantas medicinales y ornamentales». No era exactamente una mentira. Había cursado 3 años de biología antes de tener que abandonar la universidad para cuidar a su abuela. «Interesante», dijo Eugenia, aunque su tono sugería lo contrario. «Me gustaría hablar contigo en privado después del almuerzo, Clara. Hay mucho que no sé sobre ti». «Por supuesto», respondió Clara, manteniendo la calma. Durante el almuerzo, Eugenia bombardeó a Clara con preguntas sobre su familia, su educación y cómo conoció a Martín. Clara respondió con una mezcla de verdades y medias verdades, adaptando su historia real para que encajara en la narrativa que habían preparado. «Nos conocimos en un proyecto de restauración de un parque histórico», explicó. «Yo asesoraba sobre la vegetación nativa y Martín diseñaba los espacios». «¿Y te enamoraste de él inmediatamente?», preguntó Eugenia con ironía. Clara miró a Martín, que parecía tenso como una cuerda de violín. «No», respondió con sinceridad. «Al principio pensé que era demasiado serio y distante, pero luego vi cómo se iluminaba cuando hablaba de sus diseños, la pasión que ponía en cada detalle, y entendí que bajo esa fachada había alguien especial». Martín la miró sorprendido, como si no esperara esa respuesta. Por un instante, sus ojos se encontraron y Clara sintió algo extraño, una conexión que no estaba en el guión. «Qué conmovedor», dijo Eugenia, aunque su expresión seguía siendo escéptica. «Y dime, Luna, ¿te gusta tu nueva mamá?» Todos contuvieron la respiración. Este era el momento decisivo. Luna miró a Clara y luego a su abuela. «No es nueva», respondió con naturalidad. «Es solo mi mamá». La respuesta de Luna dejó a todos en silencio. Eugenia entrecerró los ojos estudiando la interacción entre Clara y su nieta con renovado interés. No había esperado encontrar un vínculo genuino entre ellas. «Luna, mi amor», dijo Eugenia finalmente, «¿por qué no me enseñas ese jardín del que me hablaste?» Mientras Luna guiaba a su abuela hacia el patio trasero, Martín se acercó a Clara con expresión preocupada. «¿Crees que se lo ha creído?», susurró. Clara negó con la cabeza. «No del todo, es demasiado astuta. Síguele la corriente en todo lo que pregunte», insistió Martín. «Te has ganado a Luna, pero necesitamos que Eugenia también esté convencida». «No voy a seguir mintiendo más de lo necesario», respondió Clara con firmeza. «Hasta ahora he dicho verdades adaptadas. Puedo mantener eso». En el jardín, Luna mostraba orgullosa cada planta a su abuela, explicando con entusiasmo lo que Clara le había enseñado sobre cada una. «Estas son caléndulas», decía la niña, señalando unas flores anaranjadas. «Clara dice que sirven para curar heridas y cicatrices. Parece que sabes mucho de plantas ahora», comentó Eugenia, observando el cambio en su nieta. Luna estaba más animada, más presente de lo que la había visto en años.
Clara me lee cuentos todas las noches y me enseña a hacer infusiones con hierbas del jardín, continuó Luna. Dice que las plantas nos cuentan historias si sabemos escucharlas. Eugenia asintió pensativa. Algo no cuadraba en toda esta situación. Había venido preparada para encontrar a una niña triste y a un padre negligente, justificación perfecta para solicitar la custodia. En cambio, Luna parecía feliz. Esa noche, mientras todos cenaban, la tensión podía cortarse con cuchillo. Eugenia observaba cada interacción entre Clara, Martín y Luna, como si fuera una detective buscando pistas de un crimen. «Cuéntame, Clara», dijo de repente, «¿cómo celebraban los cumpleaños en tu familia cuando eras niña?» Clara sonrió, recordando. «Mi padre hacía una piñata enorme cada año, con la forma de lo que yo más amaba en ese momento. Un año fue un elefante, otro un barco pirata. Yo quiero una piñata en mi cumpleaños», exclamó Luna con entusiasmo. «Por supuesto», respondió Clara guiñándole un ojo. «¿Qué forma te gustaría?» «Un girasol, como los que plantamos juntas». Eugenia interrumpió el momento. «Luna cumple años en noviembre. ¿No lo sabías, Clara?» La trampa estaba tendida. Clara respiró hondo antes de responder. «Claro que lo sé. Es el 12 de noviembre», respondió con calma. Había memorizado esa fecha al leer el diario de Sofía la noche anterior. La expresión de Eugenia se endureció ligeramente al ver frustrado su intento. «Y dime, Luna», continuó la abuela, «¿qué te regaló Clara en tu último cumpleaños?» Luna miró a Clara, confundida. Según la historia que habían inventado, Clara y Martín se habían casado hacía apenas 6 meses, después del último cumpleaños de Luna. «Clara todavía no vivía con nosotros en mi cumpleaños», respondió Luna con naturalidad, «pero me mandó semillas de flores por correo». Clara casi se atraganta con el agua. La niña acababa de improvisar una mentira para proteger su historia. Martín también parecía sorprendido. «¡Qué detalle tan peculiar!», comentó Eugenia cada vez más suspicaz. Después de la cena, cuando Luna ya estaba acostada, Eugenia pidió hablar a solas con Martín en el estudio. Clara se quedó en la sala, fingiendo leer un libro mientras aguzaba el oído para intentar escuchar su conversación. Doña Mercedes, que había permanecido discretamente en su habitación durante la visita de Eugenia, se acercó a Clara. «Esa señora no se cree nada», murmuró la anciana. «Tiene ojos de zorro». «Lo sé», suspiró Clara, «pero Luna está feliz. Eso es lo que importa». «Ten cuidado, mijita», advirtió doña Mercedes. «Estás empezando a creer en tu propio papel». Clara no respondió. Su abuela tenía razón. Lo que había comenzado como un trabajo se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado. Sus sentimientos por Luna eran reales, y ahora, después de conocer la historia de Sofía, incluso Martín comenzaba a despertar en ella una extraña mezcla de compasión y frustración. 3 días después, la visita de Eugenia parecía ir mejor de lo esperado. La mujer seguía siendo fría y observadora, pero había dejado de hacer preguntas comprometedoras. Incluso participó en una sesión de jardinería con Luna y Clara, aunque se negó a ensuciarse las manos. Esa tarde, durante la merienda, Luna mencionó algo que dejó helada a Clara. «Abuelita, ¿sabes qué me enseñó Clara? Que las plantas tienen medicina que puede curar la tristeza, como la que tenía mamá Sofía en su cabeza». Eugenia dejó su taza de té lentamente en la mesa. «¿Qué quieres decir con tristeza en su cabeza, Luna?» La niña miró a Clara buscando apoyo. Clara me explicó que a veces las personas tienen una enfermedad que las pone muy tristes, aunque tengan todo para ser felices, como le pasó a mamá Sofía. El silencio que siguió fue abrumador. Martín se puso pálido y Eugenia miró a Clara con una mezcla de furia y sorpresa. «Nunca me dijiste que Sofía estaba deprimida», dijo Eugenia, dirigiéndose a Martín con voz cortante. «No estaba deprimida», respondió él automáticamente. «Fue un accidente». «No, no lo fue», interrumpió Luna con una madurez que estremeció a todos. «Clara me dijo que es importante hablar de las cosas que nos duelen, que mamá Sofía se fue porque estaba muy enferma de tristeza y nadie la ayudó, pero que no fue culpa de nadie». Eugenia se levantó bruscamente de la mesa. «Creo que he visto suficiente», declaró. «Mañana regreso a Monterrey». Esa noche,
Clara encontró a Martín en la terraza mirando al vacío con un vaso de whisky en la mano. «Lo arruinaste todo», murmuró él al sentirla llegar. «¿Por qué le hablaste a Luna sobre la depresión de Sofía?» «Porque merecía saber la verdad», respondió Clara, de una forma que pudiera entender, sin culpas ni mentiras. Martín iba a responder cuando su teléfono sonó. La llamada duró apenas unos minutos, pero cuando colgó, su rostro estaba desencajado. «Era mi abogado», dijo con voz temblorosa. «Alguien ha presentado una denuncia anónima ante el tribunal familiar. Dicen que estamos cometiendo fraude y que tú no eres la madre de Luna». La sala del tribunal familiar era más pequeña de lo que Clara había imaginado. Las paredes de un tono beige desgastado y las bancas de madera oscura le daban un aire solemne y opresivo. Clara se ajustó el cuello de la blusa que Martín había insistido en comprarle para la ocasión, algo formal, conservador, que proyectara la imagen de una madre responsable. «Recuerda lo que hablamos», murmuró Martín mientras esperaban. «Mantén la historia que preparamos. El abogado se encargará de todo». Clara asintió en silencio, pero el nudo en su estómago se apretaba cada vez más. Durante toda la noche había reflexionado sobre lo que iba a hacer. Las palabras de su abuela resonaban en su cabeza. «La mentira tiene patas cortas, mijita». Desde la banca de enfrente, Eugenia los observaba con expresión severa. No había sido difícil para Clara deducir quién había presentado la denuncia anónima. La mujer había salido de la mansión como un vendaval después de la revelación de Luna, solo para reaparecer esta mañana con un abogado propio. La puerta lateral se abrió y todos se pusieron de pie cuando la jueza Ramírez entró en la sala. Era una mujer de mediana edad, con el cabello entrecano recogido en un moño estricto, y una mirada que transmitía años de experiencia viendo a través de las mentiras. Caso número 247, Del Valle versus Anónimo, anunció el secretario. Denuncia por fraude de identidad y posible perjuicio a una menor. La jueza ajustó sus lentes y revisó los documentos frente a ella. «Entiendo que tenemos una situación bastante inusual», comenzó. «Según la denuncia, la señora Clara Jiménez estaría haciéndose pasar por la madre biológica de la menor Luna del Valle bajo instrucciones del padre de la niña, Martín del Valle. ¿Es esto correcto?» El abogado de Martín se levantó de inmediato. «Su señoría, estas acusaciones son completamente infundadas. La señora Clara del Valle es la esposa legal del señor Martín del Valle y ha asumido el rol maternal de la niña tras un matrimonio celebrado hace 6 meses. ¿Tiene los documentos que acreditan dicho matrimonio?», preguntó la jueza. El abogado presentó un folder con papeles que Clara sabía eran falsificados. Martín había pagado una fortuna para que parecieran auténticos. «Y respecto a la relación con la menor, ¿hay alguna documentación sobre adopción o reconocimiento legal?», continuó la jueza. «Estamos en proceso de formalizar la adopción», respondió el abogado. «Pero la señora del Valle ha asumido plenamente su rol maternal, como podrán testificar varios miembros del personal doméstico». La jueza dirigió su mirada hacia Clara, que permanecía en silencio. «Señora, ¿tiene algo que decir al respecto?». Martín apretó ligeramente el brazo de Clara, una advertencia silenciosa. El abogado la miró con expresión tensa. Clara respiró profundo y se puso de pie. «Sí, su señoría. Tengo mucho que decir». El abogado intentó intervenir, pero la jueza lo silenció con un gesto. «Quiero escuchar directamente a la señora». Clara miró a Luna, que esperaba en una sala contigua bajo la supervisión de una trabajadora social, luego a Martín, cuyo rostro reflejaba pánico, y finalmente a Eugenia, que la observaba con una mezcla de triunfo y curiosidad. «Su señoría», comenzó Clara con voz clara, «los documentos que acaban de presentarle son falsos. No estoy casada con el señor del Valle. Fui contratada hace aproximadamente un mes para hacerme pasar por su esposa ante su suegra, la señora Eugenia Valenzuela, que amenazaba con solicitar la custodia de Luna». Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó suavemente con su mazo. «Continúe, señora Jiménez. Trabajaba como jardinera en la casa del señor del Valle cuando me hizo esta propuesta. Me ofreció 5 millones de pesos para fingir ser su esposa durante un año. Acepté porque necesitaba el dinero para los medicamentos de mi abuela.
y para pagar deudas. Pero puse mis condiciones. No fingiría ser alguien que no soy, y tendría libertad para relacionarme con Luna a mi manera. Martín hundió la cara entre las manos. Su abogado garabateaba furiosamente en un bloc de notas. Durante estas semanas, continuó Clara, he conocido a Luna, una niña maravillosa que ha sufrido mucho desde la muerte de su madre. Le he enseñado sobre plantas, hemos creado un jardín juntas, y hemos hablado con honestidad sobre la depresión que llevó a su madre al suicidio, algo que se le había ocultado diciéndole que fue un accidente. La jueza miró brevemente a Martín, que parecía haberse encogido en su asiento. No voy a mentir diciendo que no me encariñé con Luna, prosiguió Clara, con la voz ligeramente quebrada. Es imposible no quererla cuando la conoces de verdad, y creo que ella también me quiere a mí, no porque pretenda ser su madre, sino porque la escucho, la respeto y le doy el espacio que necesita para sanar. Eugenia se removió incómoda en su asiento. No esperaba esta confesión sincera. Su señoría, concluyó Clara, sé que lo que hicimos está mal. Acepté participar en un engaño y merezco las consecuencias, pero también sé que en estas semanas he conseguido que Luna sonría de nuevo, que duerma sin pesadillas y que hable de sus sentimientos. No pido que me dejen seguir fingiendo ser su madre, solo pido que considere lo que es mejor para ella. La sala quedó en silencio. La jueza observó detenidamente a Clara durante lo que pareció una eternidad. Señor del Valle, dijo finalmente, ¿tiene algo que añadir? Martín se levantó lentamente con el rostro pálido. Lo que ha dicho Clara es cierto, admitió con voz apenas audible. Estaba desesperado por no perder a mi hija y tomé una decisión terrible. Pero también es cierto que Luna ha mejorado desde que Clara llegó a nuestras vidas. La jueza Ramírez se tomó unos minutos para reflexionar antes de hablar. Esta situación es excepcional y preocupante, declaró. Por un lado, tenemos un caso claro de falsificación documental y engaño. Por otro, parece que la intervención de la señora Jiménez ha tenido un impacto positivo en la menor. Después de considerar los testimonios y revisar los informes preliminares de la trabajadora social, la jueza dictó su resolución. Hasta que se complete una evaluación exhaustiva, Luna quedará bajo la custodia temporal de su abuela, la señora Valenzuela, con visitas supervisadas del padre. La señora Jiménez podrá mantener contacto con la menor únicamente bajo supervisión y en espacios controlados. Además, ordeno evaluaciones psicológicas para todos los involucrados, incluida la menor. Clara sintió un dolor agudo en el pecho. No esperaba una separación tan abrupta de Luna. Señora Jiménez, añadió la jueza con un tono más suave, su honestidad hoy ha jugado a su favor. De lo contrario, las consecuencias legales habrían sido mucho más severas. Cuando salían de la sala, Clara vio a Luna en el pasillo. La niña corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. ¿Es verdad que te vas?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Clara se arrodilló para quedar a su altura y le acarició el cabello. Por un tiempo, pequeña, respondió con la voz entrecortada. Pero no importa dónde esté, siempre voy a quererte. ¿Me lo prometes?, insistió Luna. Te lo prometo. Las plantas que sembramos juntas seguirán creciendo, igual que nuestro cariño. La trabajadora social se acercó para llevarse a Luna. Mientras se alejaban, la niña miró hacia atrás varias veces, hasta que desapareció al doblar la esquina. Martín se acercó a Clara, con una expresión que ella nunca había visto en él, remordimiento genuino. Lo siento, murmuró. Nunca pensé que terminaría así. Clara lo miró fijamente. Deberías aprovechar este tiempo para conocer de verdad a tu hija, Martín. Ella te necesita más que nunca. Esa misma tarde, Clara y doña Mercedes abandonaron la mansión del Valle. Al cerrar la puerta tras ella, Clara sintió que dejaba una parte de su corazón en aquella casa, junto al pequeño jardín que había florecido contra todo pronóstico. 3 meses habían pasado desde el día del juicio. Clara había regresado a su pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde el alquiler era más barato, pero el espacio suficiente para que ella y su abuela vivieran cómodamente. Con parte del dinero que Martín le había pagado antes de que todo se desmoronara, Clara había iniciado un modesto negocio de paisajismo en barrios populares, transformando patios abandonados en pequeños oasis verdes. Esta mañana de sábado,
Clara plantaba lavanda en el jardín comunitario que había ayudado a crear en su colonia. El sol de primavera calentaba suavemente mientras sus manos trabajaban la tierra con la destreza de quien conoce sus secretos. «Clarita», llamó doña Mercedes desde la puerta de la casa, «llegó una carta para ti». Clara se limpió el sudor de la frente, dejando sin querer una mancha de tierra en su piel. Se quitó los guantes y tomó el sobre que su abuela le extendía. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una letra infantil que reconoció de inmediato. Con el corazón acelerado, abrió el sobre y desplegó una hoja de papel decorada con dibujos de flores. La letra era cuidadosa, como de alguien que se esfuerza mucho para que cada palabra quede perfecta. «Querida Clara, te escribo escondida porque la abuela no sabe que tengo tu dirección. Se la pedí a Lupe, la cocinera, que te manda saludos. Mi jardín sigue creciendo aunque nadie lo cuida como tú. Papá intentó ayudarme el otro día y arrancó una planta pensando que era hierba mala. Nos reímos mucho. ¿Sabías que papá ahora me lee cuentos todas las noches? No lo hace tan bonito como tú, pero está aprendiendo. También va menos a la oficina. Dice que los edificios pueden esperar, pero yo no. La abuela es buena conmigo, pero no entiende por qué me gustan tanto las plantas. Dice que me ensucio demasiado. La semana pasada me llevó de compras y me compró muchos vestidos bonitos, pero yo preferiría tener más semillas. Tengo muchas ganas de verte, te extraño mucho y extraño nuestras historias. La trabajadora social dice que pronto podremos vernos en el parque. Con cariño, Luna P.D., las margaritas que plantamos juntas están más grandes que nunca». Clara sintió las lágrimas rodar por sus mejillas mientras releía la carta. La imagen de Luna escribiendo a escondidas, manteniendo vivo su jardín, le provocaba una mezcla de orgullo y nostalgia. «¿Estás bien, mijita?», preguntó doña Mercedes, acercándose. «Sí, abuela», respondió Clara, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Es de Luna. Parece que las cosas están mejorando para ella». Esa noche, mientras preparaba té de hierbas para su abuela, Clara escuchó el timbre de la puerta. Era raro recibir visitas a esa hora. Cuando abrió, la sorpresa la dejó sin palabras. Martín del Valle estaba parado frente a ella, vestido con jeans y una camisa sencilla, tan diferente del hombre elegante y distante que había conocido. En sus manos llevaba un pequeño macetero con margaritas. «Hola, Clara», dijo con voz suave. «¿Puedo pasar?» Clara asintió, demasiado sorprendida para hablar. Lo guió hasta la pequeña sala, consciente de repente de lo modesto que era su hogar comparado con la mansión de los Pinos. «¿Cómo supiste dónde vivo?», preguntó finalmente. «Luna me dio la dirección», respondió Martín con una leve sonrisa. «Parece que la tiene muy bien guardada». Doña Mercedes apareció en la puerta de la cocina, observó al visitante con curiosidad y después de intercambiar un breve saludo, se retiró discretamente a su habitación. «¿Cómo está Luna?», preguntó Clara sentándose en el sofá. «Mejor de lo que esperaba», respondió Martín colocando el macetero en la mesa central. «Sigue preguntando por ti todos los días. La trabajadora social dice que nunca había visto un caso donde el vínculo se mantuviera tan fuerte después de una separación así. La semana pasada me escribió una carta. Me alegra saber que estás pasando más tiempo con ella». Martín asintió, con una expresión que mezclaba vergüenza y gratitud. «He tenido que aprender muchas cosas que debería haber sabido desde el principio. Cómo trenzar su cabello, qué historias le gustan, que odia la coliflor pero la comes y la mezclas con queso». Hizo una pausa y miró directamente a Clara. «Cosas que tú descubriste en semanas y que yo ignoré durante años». «Estás haciendo lo correcto ahora, eso es lo importante», dijo Clara. «Empecé terapia», continuó Martín. «El psicólogo dice que he estado huyendo del dolor desde que Sofía murió, enterrándome en el trabajo para no enfrentar la culpa. Y dice que Luna no necesita que la proteja de la verdad, sino que comparta ese dolor con ella para que ambos podamos sanar». Clara sintió un nudo en la garganta. Nunca hubiera imaginado esta transformación en el orgulloso arquitecto que la había contratado para una farsa. «Me alegro por ti, Martín, de verdad. La audiencia final es el próximo mes», dijo él. «La jueza decidirá la custodia permanente». «¿Crees que te la darán?» «No lo sé. Eugenia sigue pensando que no soy un buen padre,
pero la terapeuta de Luna ha informado positivamente sobre nuestros avances. Hizo una pausa. También ha recomendado que se mantenga tu presencia en la vida de Luna. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿En serio? Dice que el vínculo que formaron es genuino y beneficioso para ella. Martín tomó aire, como preparándose para decir algo difícil. Clara, no vine solo para darte noticias, vine a pedirte perdón y a hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?, me preguntó ella con cautela. No es como la última vez, aclaró rápidamente. No se trata de dinero ni de fingir. Se trata de Luna, de ti y de mí. Martín le extendió el macetero con margaritas. Luna me dijo que estas son tus flores favoritas. Lo son, confirmó Clara, tomando la planta con cuidado. Quiero empezar de nuevo, dijo Martín con una sinceridad que Clara nunca había visto en él. Sin mentiras, sin planes elaborados, solo dos personas tratando de hacer lo mejor para una niña que ambos queremos. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, preguntó Clara, aunque comenzaba a entender. Que me des la oportunidad de conocerte de verdad, respondió él, y que tú me conozcas a mí, al hombre que estoy intentando ser, no al que conociste. No te pido que finjas ser la madre de Luna, te pido que sigas siendo quien ya eres para ella, alguien que la quiere y que ha traído luz a su vida. Clara miró las margaritas, luego a Martín. En sus ojos ya no veía al empresario calculador, sino a un hombre vulnerable, sincero, que había comenzado su propio proceso de florecimiento. No será fácil, advirtió ella. La confianza es como estas plantas. Una vez dañada, tarda en volver a crecer. Lo sé, asintió Martín, pero estoy dispuesto a aprender, a ser paciente. Tú me enseñaste que algunas cosas no se pueden comprar o imponer, solo se pueden cultivar con tiempo y cuidado. Clara sonrió levemente. Pensó en Luna, en su carta, en el jardín que habían creado juntas. Algunas semillas necesitan tiempo para germinar, pero cuando lo hacen pueden dar lugar a algo hermoso e inesperado. De acuerdo, dijo finalmente. Podemos intentarlo, paso a paso, como se cuida un jardín nuevo. Martín sonrió, y por primera vez, Clara vio en él un atisbo de la alegría que iluminaba los ojos de Luna cuando descubría una nueva flor. El día de la audiencia final amaneció con un cielo despejado y brillante. Clara se puso el vestido sencillo pero elegante que había comprado para la ocasión, un azul profundo que resaltaba el tono dorado de su piel. Durante los últimos meses había asistido a todas las visitas supervisadas con Luna en el Parque Central, donde habían continuado sus lecciones de jardinería en miniatura, plantando suculentas en pequeñas macetas que la niña decoraba con pinturas. Martín la esperaba fuera del juzgado, nervioso pero decidido. Desde aquella visita inesperada a casa de Clara, se habían visto regularmente. Comenzaron con cafés incómodos, donde ambos medían sus palabras, para luego avanzar hacia paseos en el parque, donde la conversación fluía con más naturalidad. Clara descubrió que bajo la coraza del exitoso arquitecto había un hombre sensible que había enterrado su dolor bajo capas de trabajo y perfeccionismo. «Buenos días», saludó Martín, extendiéndole una pequeña caja. «Luna te mandó esto. Dijo que te traería suerte». Clara abrió la caja y encontró una pulsera tejida con hilos coloridos y pequeñas cuentas en forma de flores. «La hizo ella misma», explicó Martín. «Ha estado practicando manualidades con su terapeuta». Clara se colocó la pulsera, conmovida por el detalle. «¿Cómo está?» «Nerviosa pero fuerte. Se parece a ti en eso». Entraron juntos al tribunal, donde ya esperaban Eugenia con su abogado, la trabajadora social y la terapeuta de Luna. La niña estaba sentada en una banca, balanceando sus pies que no alcanzaban el suelo. Cuando vio a Clara, sus ojos se iluminaron y corrió hacia ella. «¿Viniste?», exclamó, abrazándola. «Claro que sí», respondió Clara, agachándose para quedar a su altura. «Me encanta tu pulsera, es preciosa». «Hice una igual para mí», dijo Luna mostrando su muñeca. «Así somos como gemelas». Eugenia se acercó con expresión seria pero no hostil. «Buenos días, Clara», saludó formalmente. «Luna ha estado hablando de ti toda la semana». La jueza Ramírez los recibió en su despacho, un espacio menos intimidante que la sala de audiencias.
Después de revisar los informes de los profesionales y escuchar a todos los adultos involucrados, pidió hablar a solas con Luna. Cuando la niña regresó, tenía una pequeña sonrisa y un aire de determinación en su mirada. La decisión de la jueza llegó tras una hora de deliberación. Este caso me ha hecho reflexionar profundamente sobre qué significa realmente el bienestar de un menor, comenzó. En circunstancias normales, un intento de engaño como el que se produjo inicialmente sería motivo suficiente para restricciones severas. Sin embargo, de ese inicio cuestionable, surgió algo que rara vez veo en esta sala: un verdadero proceso de sanación. La jueza miró directamente a Martín. Señor del Valle, los informes indican que ha hecho cambios significativos en su vida para priorizar a su hija. Ha mantenido la terapia, ha reducido su carga laboral y ha mostrado un compromiso genuino con su bienestar emocional. Luego dirigió su atención a Clara. Señora Jiménez, su honestidad en aquel primer juicio y su consistencia en el apoyo a Luna, siempre respetando los límites impuestos, hablan de su integridad. La niña la describe como alguien que enseña con el corazón, según sus propias palabras. Finalmente miró a Eugenia. Señora Valenzuela, su amor por su nieta es evidente, y el cuidado que le ha brindado durante estos meses ha sido ejemplar. Luna necesita su presencia en su vida. La jueza tomó los documentos frente a ella. Mi decisión es otorgar la custodia principal al padre, Martín del Valle, con visitas regulares a casa de la abuela. Además, autorizo la integración gradual de Clara Jiménez en la vida familiar, sin restricciones de supervisión, reconociendo el vínculo positivo que existe. Clara sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. No esperaba una resolución tan favorable. Este tribunal revisará el caso en 6 meses para asegurar que el progreso continúa, concluyó la jueza. Y Luna, ¿sabes qué significa esto? La niña, que había escuchado con atención, asintió. Que podemos ser una familia diferente, pero familia. La sabiduría en su respuesta hizo sonreír a todos los presentes. 2 semanas después, Clara se mudó a una pequeña casa que Martín había comprado en un barrio tranquilo con un patio amplio. No era la mansión ostentosa donde se habían conocido, sino un hogar acogedor con espacio suficiente para los 3, más doña Mercedes, que había insistido en mantener cierta distancia para no andar de mal tercio, como decía con picardía. La habitación de Luna estaba pintada de verde claro, con motivos de plantas y flores que Clara y Martín habían dibujado juntos un fin de semana. En el patio trasero, el proyecto principal era un jardín diseñado por los 3, donde cada uno tenía su sección especial. Una tarde, mientras Luna plantaba fresas en su rincón del jardín, miró a Clara con curiosidad. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras, pequeña. ¿Tú y papá se quieren como en los cuentos? Clara intercambió una mirada con Martín, que regaba los rosales a unos metros de distancia. Su relación había evolucionado lentamente, construida sobre conversaciones honestas, disculpas sinceras y un propósito compartido. Nos queremos de una manera especial, respondió. Empezamos conociéndonos al revés, pero ahora estamos aprendiendo juntos. Luna pareció satisfecha con la respuesta. La abuela dice que son una pareja extraña, pero yo creo que son perfectos, como mis plantas, diferentes pero bonitas juntas. Martín se acercó y se sentó junto a ellas en la tierra fresca. ¿Sabes qué me dijo Clara el día que fuimos a comprar esta casa?, preguntó a Luna. La niña negó con la cabeza. Que un hogar no se compra, se cultiva, como un jardín. Es verdad, asintió Clara. Y los jardines más bonitos son los que tienen muchos tipos de plantas diferentes. Como nosotros, concluyó Luna tomando tierra en sus pequeñas manos. Somos como un jardín. Esa noche, después de acostar a Luna, Clara y Martín se sentaron en el porche trasero, contemplando las estrellas y el jardín que comenzaba a tomar forma. Martín tomó suavemente la mano de Clara. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó. Clara sonrió. Ni en mis sueños más locos, cuando me propusiste aquel trato, pensé que estabas completamente loco. Lo estaba, admitió él. Desesperado y ciego. Creía que todo se podía resolver con dinero o con planes elaborados. Y ahora sabes que las cosas más importantes
no tienen precio. Me lo enseñaron dos maestras excelentes, dijo él, refiriéndose a Clara y Luna. Clara apoyó su cabeza en el hombro de Martín, sintiendo una paz que nunca había experimentado. Su vida había dado un giro inesperado, pero como solía decir su abuela, a veces las mejores flores crecen donde menos las esperas. El jardín frente a ellos, como su peculiar familia, apenas comenzaba a florecer. Y como todo buen jardín, necesitaría cuidado constante, paciencia y amor para crecer fuerte y hermoso. Pero ahora, por primera vez, Clara sentía que tenía todo lo necesario para hacer que eso sucediera. 2 años habían pasado desde aquella audiencia que cambió sus vidas. El jardín, que comenzaron como un pequeño proyecto familiar, ahora se extendía por todo el patio trasero en una explosión de colores y aromas que variaban con las estaciones. En primavera, las margaritas de Clara formaban un tapiz blanco y amarillo. En verano, los girasoles que Luna cuidaba con devoción se alzaban majestuosos siguiendo al sol. Y en otoño, las dalias que Martín había aprendido a cultivar añadían tonos rojizos y anaranjados. Clara había convertido su pasión por las plantas en un negocio próspero, un vivero especializado en plantas medicinales y ornamentales nativas que empleaba a mujeres de la comunidad. Martín seguía diseñando edificios, pero ahora su firma se especializaba en arquitectura sostenible, incorporando jardines verticales y espacios verdes en cada proyecto. Su último diseño, un hospital infantil con jardines terapéuticos, había ganado reconocimiento internacional. Luna, ahora con 9 años, crecía como esas plantas resilientes que sobreviven en las condiciones más adversas. La niña silenciosa y triste se había transformado en una pequeña llena de curiosidad que combinaba la sensibilidad artística de su padre con la conexión con la naturaleza de Clara. En la escuela había formado un club de jardinería y hablaba con orgullo de su familia cultivada y no nacida, como ella misma la describía. Esa tarde especial de domingo, el jardín estaba decorado con luces y flores frescas. Amigos, familia y vecinos se habían reunido para celebrar algo que muchos consideraban inevitable. Clara y Martín finalmente se casaban. Esta vez de verdad, sin contratos de por medio ni mentiras que sostener. No era una boda ostentosa como las que Martín hubiera organizado en su vida anterior. Era una ceremonia íntima en el mismo jardín que había sido testigo de su transformación, con Luna como protagonista entregando los anillos. Hace 2 años, cuando volví a nacer en esta familia, dijo Martín en sus votos, aprendí que los planos más perfectos a veces fallan y que los cimientos más fuertes se construyen con verdad y paciencia. Clara, me enseñaste que el amor no se compra ni se finge, simplemente se cultiva día a día. Clara, con un sencillo vestido blanco adornado con pequeñas flores silvestres, respondió, llegué a tu vida como parte de un trato comercial, pero me quedé por una promesa del corazón. Contigo y con Luna aprendí que las familias no siempre vienen en paquetes tradicionales. A veces se crean con retazos de dolor, esperanza y segundas oportunidades. Luna, vestida como una pequeña hada del bosque, había insistido en añadir sus propias palabras a la ceremonia. Cuando era pequeña y mamá Sofía se fue al cielo, dijo con voz clara, pensé que nunca más tendría una familia completa, pero ahora sé que las familias son como los jardines, pueden tener muchas formas y siguen creciendo siempre. Doña Mercedes, que a sus 84 años seguía tan lúcida y pícara como siempre, secaba discretamente una lágrima mientras murmuraba, ¿quién iba a pensar que aquella locura terminaría así? Incluso Eugenia, que con el tiempo había suavizado su postura y ahora visitaba regularmente a su nieta, asintió con aprobación desde su asiento. La relación con ella seguía siendo compleja, pero el amor compartido por Luna había creado un terreno común donde las antiguas diferencias podían, si no resolverse por completo, al menos coexistir pacíficamente. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la comida preparada por doña Mercedes y sus amigas, Luna tomó a Clara y Martín de las manos y los llevó hasta un rincón apartado del jardín. «Tengo una sorpresa», anunció con orgullo. Allí, en un pequeño espacio que Luna había mantenido en secreto, crecía un árbol joven, apenas un poco más alto que la niña.
Es un almendro, explicó Luna. La maestra dijo que pueden vivir más de 100 años y que dan flores antes de tener hojas. Como nosotros, que fuimos familia antes de ser familia normal. Martín se agachó para quedar a la altura de su hija. ¿Cuándo lo plantaste? El día que la jueza dijo que podíamos vivir juntos, respondió Luna. Quería que creciera con nosotros. Clara se arrodilló junto a ellos, tocando suavemente el tronco delgado pero firme del árbol. Es perfecto, Luna. Un símbolo de nuestra historia. Abuelita Mercedes dice que los árboles guardan secretos, continuó Luna. Así que le conté al almendro toda nuestra historia, para que nunca la olvide. Cómo empezó como un trato y se convirtió en amor de verdad. Martín miró a su hija y luego a Clara, ahora oficialmente su esposa. Recordó al hombre que había sido, obsesionado con el control y las apariencias, dispuesto a pagar millones por una familia falsa. Ahora entendía que lo más valioso de su vida había llegado cuando dejó caer esas máscaras. ¿En qué piensas?, preguntó Clara notando su expresión reflexiva. En que el dinero compra mansiones, pero no hogares, respondió Martín. Compra contratos, pero no compromiso. Compra silencio, pero no sinceridad. Y definitivamente no compra el amor, completó Clara sonriendo. Luna, que había estado regando cuidadosamente el almendro, se volvió hacia ellos. ¿Saben qué es lo mejor de nuestro jardín?, preguntó con esa sabiduría que a veces sorprendía a los adultos. ¿Qué, mi amor?, preguntó Clara. Que no sale en ningún catálogo, respondió la niña. Es único en todo el mundo, como nosotros. Los tres se abrazaron junto al joven almendro, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. A lo lejos, la música de la celebración continuaba, pero en ese pequeño rincón del jardín, en ese abrazo, estaba todo lo que realmente importaba. Un amor que había crecido en el terreno más improbable, demostrando que a veces las raíces más fuertes no son las que nacen, sino las que se cultivan con paciencia, verdad y tiempo. Queridos lectores que han seguido esta historia de corazones rotos y jardines florecidos, si les conmovió el viaje de Clara, Martín y Luna, desde la falsedad hasta el amor verdadero, me encantaría saber qué parte les tocó el alma. ¿Fue la inocencia de Luna llamando mamá a Clara por primera vez? O quizás cuando Martín finalmente entendió que el amor no se compra, sino se cultiva. Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que también crea en segundas oportunidades. Y si esta historia de una familia que crece como un jardín bien cuidado resonó en ustedes, no olviden suscribirse al canal para más relatos que exploran esos vínculos que florecen en los lugares más inesperados. Me encantaría saber también desde qué país están disfrutando esta historia. ¿Las margaritas de Clara también crecen en sus jardines o quizás cultivan otras flores que simbolizan sus propias historias de amor y redención? Cuéntenme, ¿qué cultivan en el jardín de sus corazones?